Bienvenidos a la quinta sesión de Tai Chi Moderno. Yo soy Juan Ramón Sánchez Couso desde el Centro Cívico Municipal de Monte Alto, aquí en La Coruña. Vamos a continuar con una sesión más. Recuerda que es muy importante practicar varias veces, varios días, los ejercicios que más te cuesten. Por supuesto, si algún ejercicio te es especialmente fácil, pues nada, lo haces una vez o dos y puedes pasar al siguiente. Pero cuando tengas alguna dificultad, practícalo en más ocasiones, más días. Ahí cada persona es diferente, cada persona es un mundo. Tú puedes regular la dificultad de los ejercicios yendo con más calma, repitiendo más veces antes de pasar al siguiente. Recuerda que no es solo para aprender. De hecho, aprender no es el objetivo final, sino que los objetivos del Tai Chi en general y este que estamos haciendo aquí también es sobre todo mejorar la salud, relajarse. Bueno, también tiene una vertiente marcial de lucha y defensa personal, pero en los primeros ejercicios no vamos a ver eso apenas. Y además con la restricción de trabajar por parejas, que no se puede, pues menos todavía. Más adelante, cuando se pueda trabajar con otras personas, pues bueno, ya te puedes plantear esa parte también. Pero a nivel individual, desde luego la salud y la relajación es lo más importante. No solo la salud física, sino también la salud emocional, la salud mental. O sea, el Tai Chi trabaja la globalidad del ser. Y dicho eso, el punto de cruce que trabajamos aquí es el centro energético desde donde podemos acceder a la globalidad del ser. Hay otro centro energético aquí, que es donde se centra la respiración, cuando hacemos la respiración abdominal, donde ponemos la atención ahí. Este centro es el que regula la vida orgánica, la vida física. Entonces, para mejorar tu salud en general, a nivel físico, para aumentar tu vitalidad, tu energía, trabajamos aquí la respiración abdominal y este está conectado sobre todo con la pala de abajo. Pero eso evidentemente es la base de todo lo demás. La salud física es necesaria para todo, incluso para la salud espiritual. Pero la globalidad del ser, donde se pueden juntar todos los aspectos que podríamos reunir en tres grandes aspectos, que en la medicina china se llaman, de la que también proviene el Tai Chi, se llaman los tres tesoros, que son Yin, Qi y Shen. Serían la parte física, que sería Yin, la parte emocional, que sería Qi, y la parte mental o espiritual, que sería Shen. Pues esos tres aspectos se reúnen únicamente aquí, en este punto. Y este de aquí abajo sería solamente para la parte física, para Yin. ¿Vale? Entonces, recuerda al principio de la sesión probar a ver si te duele el punto de cruce presionando con el dedo, así, como hicimos en la última sesión. Y si no te duele, pues ya nada, pero si te duele, recuerda volver a presionar al final para comparar. Y si deja de dolerte, pues es una muy buena señal de que estás haciendo muy bien los ejercicios, de que estás progresando y de que evidentemente te estás reequilibrando, te estás regenerando, que era el objetivo. Bien, al principio vamos a hacer hoy también un par de veces los ejercicios seguidos, como sería en una práctica diaria matutina, como es mi recomendación profesional, de que tú hagas entre 5 y 10 minutos todos los días por la mañana, no con el ánimo de progresar y de aprender los nuevos ejercicios, sino de hacer de una forma constante y un poquito rutinaria, cada día, muy brevemente, 5 o 10 minutos, por las mañanas cuando te levantas, para tener los máximos beneficios. Y luego sí haríamos ya la parte de aprendizaje. Ahí le puedes dedicar otro tiempo. No tiene por qué ser a continuación del anterior, pero tampoco pasa nada porque lo hagas todo seguido. Para ir progresando, ir aprendiendo, ir corrigiendo y ir siendo entonces cada vez mejor, porque la progresión técnica va
va acompañado de una progresión en la salud, en general, por supuesto. Bien, el primer ejercicio que hicimos de todos era la respiración abdominal, doblando un poquito las rodillas, subiendo y bajando. Y ese puedes seguir haciéndolo siempre, ¿no? Vamos a empezar con los ejercicios como lo haríamos en la mañana. Vamos allá. Respiración abdominal, bajando. Apretamos fuerte los músculos abdominales, encogiendo la barriga y encogiendo también y apretando los músculos glúteos, las nalgas. Relajar, tomar aire al subir, por la nariz, lengua del paladar, soltar al bajar. Todo el esfuerzo al bajar, sentándose y enraizándose bien. Relajado al subir. Y vamos profundizando la respiración. Y vamos tomando conciencia del eje vertical, el que va a formar la pala azul turquesa al norte y rosa fucsia al sur. Enraizándonos y sintiendo la conexión con la tierra al bajar. Abrirse a la energía de la tierra que sube por los pies, al bajar. Al sentarse especialmente, y al subir, abrirse a la energía del cielo que tomamos por la cabeza, por la coronilla. Estirando el cuerpo en la vertical. Siempre suelto, relajado y totalmente suelto. Y es un buen momento también para mirarse alguna vez así de lado en un espejo grande y ver que la espalda está recta, que no hacemos así o no hacemos así, y sobre todo que no hacemos así también, no, esto. Y fíjate bien en el movimiento de la respiración. Recuerda que para respirar bien no es importante tomar mucho aire, pero sí es importante soltar todo el aire. Encogiendo aquí al máximo. Exprimiendo los pulmones desde abajo. Tomar aire relajado, siempre los hombros abajo. Sentimos ese eje vertical y nos abrimos también al otro eje, al horizontal. Y observamos a ver cómo te sientes hoy para hacer el grito de depuración totalmente en conciencia de realmente echar a la tierra, al núcleo de la tierra, todo lo que te sobra, todo lo que te perturba, todo lo que te hace sentirte mal. Mirando así a un lado las manos, tomar aire, hacemos una pausa siempre aquí arriba y miramos todo el rato las manos. Su, grito su, SU. Cambiando, alternando los lados. Su. 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 Última. Su. Activamos el punto de cruce con las manos, con la respiración y vibrando, alargando el sonido con el son. Son. Siempre para hacer el son, tomamos aire despacio y profundamente. Son. Visualiza la pala del norte azul turquesa, cata del cielo. Llenarse de aire. Estirarse al máximo. Llenarse de aire. Estirarse bien.
Cata de la apertura a la izquierda empieza con la pierna izquierda. Recuerda que yo de frente me verás al revés. Preparación, primera parte. Amarillo azafrán a la izquierda. Segunda parte, la pierna ahora va al revés. Y ahora marcamos la pala izquierda, amarillo azafrán al este, con el brazo izquierdo. Llenarse de aire, aguantar. Soltar, aguantar un momento sin aire. Tomar aire. Soltar. Tomar aire. Soltar. Cata de la tierra, visualizando la pala del sur rosa fucsia. Gira primero hacia tu derecha, tomar aire. Talón izquierdo delante y mano izquierda delante. Girar los dos pies. Talón derecho delante, mano derecha delante. Recoger. Tomar aire. Soltar. Cata de la apertura a la derecha. Verde esmeralda. Preparación. Recuerda que hay pausas siempre en estos katas. Aguantar un momento. Aguantar otro momento sin aire. Tomar aire. Soltar. Tomar aire. Soltar. Y cerramos saludando con el som, inclinando la cabeza. Som. Voy a repetirla ahora como en la sesión anterior de espaldas para que te sea más fácil ver la izquierda y la derecha igual que yo para el mismo lado. Y también puedes ver los movimientos un poco diferentes. Abrimos siempre con el som. Som. Cata del cielo, azul turquesa al norte. Aguantar un momento el aire. Soltar. Tomar aire. Soltar. Cata de la apertura a la izquierda, amarillo azafrán. Tomar aire. Aguantar. Tomar aire. Segunda parte, pierna derecha, brazo izquierdo. Tomar aire. Aguantar. Aguantar sin aire. Amarillo azafrán a la izquierda. Tomar aire. Soltar. Tomar aire. Soltar. Cata de la tierra, rosa fucsia. Mano derecha por encima, tomar aire. Talón izquierdo. Girar los dos pies, girar todo el cuerpo. Izquierda por encima, tomar aire. Talón derecho delante. Recoger. Tomar aire. Soltar. Cata de la apertura a la derecha, verde esmeralda. Preparación. Tomar aire. Segunda parte, pierna izquierda y brazo derecho. Verde esmeralda a la derecha. Tomar aire. Aguantar. Soltar. Aguantar sin aire. Tomar aire. Soltar. Tomar aire. Soltar.
Cerramos saludando con el son. Recuerda que si tienes dificultades para guardar el equilibrio aquí, puedes poner el pie más abajo. La postura completa bien hecha sería exactamente la mitad del pie, es decir, el puente, justo en la articulación de la rodilla. Y la pierna bien hacia afuera, no es así, sino que sería así, totalmente de lado. Si tienes dificultades, puedes hacerlo así. O puedes hacer una solución intermedia, ni arriba de todo ni abajo de todo, así. Y bueno, no pasa nada porque pierdas el equilibrio alguna vez. No pasa nada, no te desesperes, eso poco a poco irás mejorando. Pero sobre todo es una cuestión de fortalecer las piernas. Y a veces es más útil fortalecer las piernas haciendo los otros pasos, como por ejemplo el kata de la tierra o los del segundo encadenamiento que hicimos el otro día, que son muy buenos para fortalecer. Que la propia postura de la apertura, que para el que ya casi le sale, sí le puede ser útil practicar esta mucho, así. Pero para el que tiene muy poco equilibrio, no vale la pena que gaste mucho tiempo intentando estar aquí y cayéndose constantemente. Para quien le cueste mucho, es mejor trabajar las otras posturas. Por ejemplo, vamos a hacer ahora, como el otro día, practicar un poco el paso del kata de la tierra, que es uno de los que salen peor al principio y va muy bien por fortalecer las piernas, te va a ayudar mucho también a este, que decía antes, a la postura de la apertura. Entonces, el kata de la tierra, el paso solamente, ¿sí? Siempre empezamos para la derecha. Girar los dos pies, girar todo el cuerpo. Tocamos delicadamente con el talón. Girar, transfiriendo el peso delante. Girar. Echamos el aire justo al tocar con el talón. Empezamos siempre hacia la derecha. Los giros del pie, evitamos hacer esto, girar así, sino que el primer giro ya lo hacemos apoyando la planta del pie. Si el zapato no te deja girar, bueno, pues entonces puedes levantarlo un poco, pero recuerda que esto, cuando sea posible, es mejor hacerlo descalzo. Depende del tipo de suelo que tengas, depende de cuando sea verano, no será problema. Pero ahora en invierno y en un suelo de baldosa como este, pues descalzo es un poco frío de más. Pero realmente descalzo sería mejor. Desde aquí sí que ya gira el pie directamente. Otro error muy común es olvidarse de colocar el cuerpo recto aquí y hacer esto, ¿no? Sacar el culo para afuera. No, hay que colocarse recto siempre. Meter un poquito el culo, bascular la pelvis, así, hacia adelante, para que las caderas estén abiertas. Y eso al principio puede ser que te cueste más, pero luego vas a ver que en cualquier caso vas a ganar más estabilidad, más equilibrio. Ahora esta es la pierna llena y esta es la pierna vacía. Al girar vamos cambiando el peso y ahora es al revés. Ahora esta es la pierna llena y esta es la pierna vacía. Lleno y vacío, yin, yang. Los contrarios que se expresan en las piernas. Última vez.
Este paso siempre corto, a diferencia del otro que hacemos después, que es largo. Bien, para el segundo encadenamiento, practicamos el paso en arco. Como bien acabo de decir, es un paso mucho más grande y que aquí claramente el peso, en vez de estar retrasado, está adelantado. Los dos pies totalmente apoyados. El pie atrás está girado con respecto al de delante, pues 45 grados o un poco más. Aquí. Y al recoger, doblamos ambas rodillas. Hacemos para el otro lado. Hacemos el paso primero en los lados para hacer el kata del arco. Posición de arco, kata del arco. Al recoger, rodillas dobladas. Al recoger es muy importante, evita, por ejemplo, este error que es muy común, después de dar el paso, al recoger, hacer así. No, trata de colocar la espalda derecha, de bascular la pelvis, al recoger, aquí. Y para el otro lado igual. Aquí, y luego al recoger, lo más derecho posible. Haciendo el ejercicio de base que hicimos desde el principio. Hacemos el kata del arco ya completo. Venga. Tomar aire. Soltar abriendo la mano, los dedos juntos. Las piernas ya no se mueven. Aguantar sin aire. No intentamos juntar de todo, así como mucho. Los hombros relajados. Lo importante aquí es que no hacer esto. Tensar el arco, cerrando el puño, tomar aire. Hasta aquí, hasta el punto de cruce. Y al otro lado. Alternamos izquierda y derecha. Tomar aire. Soltar. Sin aire. Relajar los hombros. Tomar aire. Soltar. Tomar aire por la nariz. Lengua el paladar. Soltar por la boca. Sin soplar. Tomar aire. Soltar. Tomar aire. Soltar. Tomar aire. Soltar. Siempre a tu izquierda amarillo azafrán y a tu derecha verde esmeralda. Muy bien. Practicamos este movimiento también, que es el kata fusión, que va a ser con un paso ligeramente distinto. Entonces la primera vez ponemos la mano derecha así, por fuera, por delante. Y la segunda vez la izquierda, vamos alternando. No estiramos los brazos de todo, las palmas miran hacia adelante, no hacia los lados, los codos redonditos, los brazos relajados y arqueados. Pasamos por delante del punto de cruce. Y las manos se separan hacia la altura de los ojos de la frente. Este sería de la pala azul turquesa, kata fusión. Por supuesto, miramos lo que vamos haciendo todo el tiempo. Y recogemos. Por arriba. Para este kata hicimos el paso en arco, caminando varios pasos seguidos. Entonces ahí vimos que era un poco diferente. Que los pies no se ponían uno delante del otro. Y que el pie de atrás giraba un poco hacia afuera, desde los dedos. Así.
Un error muy común aquí es subir y bajar, que eso en el vídeo con el plano grande se ve muy bien. Un error muy común es hacer esto que voy a hacer, ¿vale? Este está mal hecho. Y así. Parece que la postura es buena, pero el cambio de una postura a la siguiente está mal. El cambio de una postura a la siguiente está mal, aunque la postura en sí es correcta. Entonces estos vaivenes de subir y bajar, como si fuera una montaña rusa, subiendo y bajando, hay que evitarlos. Entonces, para ello hay que doblar un poco las dos rodillas entre cada paso. Así. Antes del primer paso y para pasar del primer paso al segundo. Las dos dobladas, estirarla atrás, girando un poco el pie. Las dos dobladas, estirarla atrás, girando un poco el pie. Empezamos siempre avanzando con el pie izquierdo. Y si te fijas, en este hay que echarse un poquito para adelante. No es completamente vertical, sino, si está la espalda así, estaríamos forzando y dañando las lumbares. Y visto de frente, hay que guardar siempre este ancho. Y para ello, cuando doblo las dos piernas, las acerco. Acerco un poco una a la otra y luego vuelvo a abrir. Acercar, separar. Acercar, separar. Recoger. Voy para allá también. Acercar, separar. Misma altura, sin subir y bajar. Rodillas dobladas. Bien. Y si unimos eso, podemos ver el kata fusión ya completo. La pala de arriba azul turquesa. Entonces, así. Empezamos avanzando con el pie izquierdo. Tomar aire. Tomar aire, dando la vuelta, doblando las dos rodillas. Soltar. Tomar aire. Soltar. Tomar aire. Soltar. Recoger. Tomar aire. Soltar. Kata fusión azul turquesa. Tomar aire. Soltar. Tomar aire. Soltar. Recoger. En el último, para arriba. Entonces, en este segundo encadenamiento volvemos a hacer un kata para cada pala. Y las correspondencias son las mismas. Es decir, la pala de arriba, que estábamos haciendo ahora, azul turquesa, eran toda la base del pie, la planta del pie, excepto los talones, y todo lo que es la cabeza. Entonces los ojos, la nariz, la boca, los oídos, el cerebro, las glándulas del cerebro, la pituitaria y la pineal, que son importantísimas para la salud, que regulan todo el sistema hormonal y nervioso, y regulan cuando te relajas y cuando no. Cuando se activan totalmente esas glándulas, entras en estado de meditación profunda y una paz mental absoluta. Entonces se trabaja las mismas correspondencias que cuando hacemos el kata del cielo. Pero con movimientos muy distintos que evidentemente trabajan y fortalecen el cuerpo de una forma distinta y complementaria. Vamos allá, otra vez. Kata fusión, azul turquesa. Última. Recoger. Muy bien. Con ese mismo paso, el kata que corresponde a la pala de abajo, rosa fusia, y que sería equivalente al del kata de la tierra, sería el kata de la acción.
Y los nombres son simples, fáciles de recordar, casi todos en castellano, y nos van a ayudar con el simbolismo de este sistema tan sencillo y tan simple, nos van a ayudar a recordar para qué sirven, porque la pala de abajo es la pala de la acción también, y este es el kata de la acción, rosa fusia. Entonces las manos se empiezan así, la primera vez la derecha por fuera, por encima, en el centro, giran, pero esta vez no suben hasta el punto de cruce como en kata de la tierra, sino que solamente hasta el estómago. Y desde ahí vuelven a bajar, girando de todo las palmas de las manos, así. Pero sin llevarlas para atrás, sino aquí delante. Aquí. Giran las manos y ahora esta vez la otra por encima, la izquierda. Y cada vez una mano distinta por encima. Tomar aire, soltar. Aquí volvemos a trabajar con la energía de la tierra, con la energía telúrica, que activa la pala de abajo, rosa fusia. Este movimiento es pequeño, muy sutil. Fijaros, desde aquí, así, tomar aire, soltar, aquí delante siempre. Tomar aire, soltar, tomar aire. Aquí completamente planas las manos en el estómago, soltar, tomar aire, soltar, tomar aire, soltar. Y la recogida, ¿sí? Y esta pala de abajo, rosa fusia, con este nuevo kata, el kata de la acción, también trabaja como en el kata de la tierra, lo mismo, es decir, los talones, las piernas a completo, las caderas, los órganos sexuales, el estómago, el bazo, el páncreas, las vértebras lumbares, y también estimula todos los centros energéticos del cuerpo físico, es decir, todo tu sistema bioeléctrico. Como venía recuerda, pues, si te despistaste, recuerda que en el primer vídeo de YouTube tenías asociado un documento en PDF que puedes imprimir o que puedes visualizar en el ordenador, donde venían estas correspondencias y venía una imagen de las palas, de las 4 palas. Bien, pues nada más con este kata terminaríamos el cuarto encadenamiento. El próximo día lo haremos también con el paso, que sería el mismo que el anterior. Y vamos a cerrar hoy la clase con el som, que recuerda que también era un saludo, inclinando la cabeza. Som. Muy bien, practica mucho y relájate y nos vemos el próximo día. Muchas gracias.